Bienvenidos a El Debate. Hoy vamos a sumergirnos en un tema histórico verdaderamente profundo y quiero dejar muy claro desde el primer segundo cuál es la brújula que va a guiar todo nuestro diálogo. El punto de referencia y fundamento excluyente para esta conversación son los valiosos apuntes de la clase de Historia de la Iglesia Católica del profesor Camilo Gálvez. Así es, y es importante mencionar que estos apuntes fueron preparados específicamente para la clase que el profesor dicta actualmente a la comunidad de hermanas de María Auxiliadora. Es un material, de altísimo nivel académico que nos permite entender la historia desde una óptica muy particular y muy rigurosa. Exacto. El análisis de hoy se va a centrar en un periodo que cambió el rumbo de la humanidad, el humanismo y el Renacimiento. Pero no vamos a hacer el típico recuento de fechas o esculturas. Lo vamos a examinar estrictamente a través de la perspectiva del gran pensador católico, el doctor Plinio Correa de Oliveira, basándonos en su explicitación filosófica, teológica y sociológica sobre este complejo proceso de la revolución y la contrarrevolución. Y ese marco conceptual nos plantea una disyuntiva fascinante, que es precisamente la pregunta central de nuestro encuentro hoy. ¿Debe entenderse el Renacimiento y el humanismo fundamentalmente como la primera revolución, o sea, un colapso catastrófico de la civilización cristiana medieval impulsado por el orgullo y la sensualidad? ¿O es más bien el escenario de una crisis compleja donde la Iglesia, mediante una genuina contrarrevolución, forjó una de sus más grandes eras de santidad y purificación? Bueno, yo lo tengo muy claro, y mi postura a lo largo de este análisis será defender que el humanismo y el Renacimiento constituyen en su esencia más profunda la primera revolución. Fue una explosión de pasiones desordenadas que destruyó el teocentrismo medieval y preparó directamente el terreno para la ruptura protestante. Y mi postura, interpretando este mismo material, es que si bien la crisis moral de la época fue innegable y sumamente destructiva, esta etapa no debe ser vista como una mera decadencia. Fue más bien el crisol que despertó la verdadera reforma y la contrarrevolución de la santidad, demostrando que la Iglesia tiene el poder divino de purificar y elevar la cultura humana. Para entender bien este punto y articular mi posición, creo que es indispensable ir a los postulados sociológicos y teológicos del Dr. Plinio que están presentes en los apuntes del profesor Gálvez. Él nos plantea algo vital, y es que la historia no está dictada ciegamente por fuerzas materiales. Está movida profundamente por las actitudes del espíritu humano frente a la religión. Ese es un concepto central, claro. Sí, y los apuntes nos recuerdan que la Edad Media, con todas sus imperfecciones, representaba el ideal de la civilización cristiana. Citando al Papa León XIII en el material, era una época donde la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Era la era del teocentrismo. Todo giraba en torno a Dios. Y aquí es donde entra el quiebre. El humanismo provoca una fractura al poner al hombre en el centro. Instauran el antropocentrismo. El hombre como la medida de todas las cosas. Exactamente. Y Plinio usa un término fascinante, revolución tendencial. Para quienes nos escuchan, esto básicamente significa que no fue un golpe de estado político que pasó de un día para otro. Fue una revolución de nuestras tendencias, de nuestros deseos íntimos, gestada por dos pasiones letales, el orgullo y la sensualidad. El orgullo genera un rechazo a la autoridad, y la sensualidad repudia la austeridad cristiana en favor de un disfrute laico, pragmático. Quieren disfrutar el aquí y el ahora y olvidarse del más allá. Yo lo abordo desde un ángulo diferente. Entiendo a dónde vas con lo del orgullo y la sensualidad. Y basándola en los mismos apuntes, reconozco abiertamente ese peligro. Esos factores de descomposición estaban ahí. Sin embargo, la genialidad de la dialéctica de la Iglesia y de esta idea de contrarrevolución de Plinio radica en que frente a la más profunda crisis, Dios responde invariablemente con la santidad. Pero ¿cómo puedes ver santidad cuando las bases mismas de la cultura se estaban paganizando? Porque no podemos reducir toda una época de efervescencia a una mera revolución anticristiana. En ese mismo tejido cultural florecieron figuras de una ortodoxia inquebrantable. Estos santos no fueron sujetos pasivos que se escondieron a lamentarse del Renacimiento. Utilizaron el propio ímpetu de la época, el rigor intelectual, el arte, el clamor por mejorar las instituciones, para glorificar a Dios y restaurar la disciplina desde adentro. Esa es la verdadera reforma.
Veo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente sobre cómo operaba realmente ese clima moral, porque creo que subestimas el impacto del cambio de paradigma. Si observamos el paso del teocentrismo al antropocentrismo, los apuntes del profesor Gálvez describen con mucha precisión la llamada admiración pagana. ¿Te refieres a la fascinación por la antigüedad greco-romana? Así es. El Renacimiento no fue solo desempolvar a Aristóteles o a Cicerón, desató una fascinación delirante por un estilo de vida que arrastró consigo un espíritu profundamente naturalista y hedonista. El doctor Plinio es muy enfático al señalar que esta época marcó el triunfo de un tipo humano específico, un hombre ávido de ganancias, sensual, laico y pragmático. Es decir, el surgimiento de una mentalidad casi mercantil aplicada a la vida moral. Totalmente. Es un riesgo donde el individuo relega lo sobrenatural a un segundo plano. Se creó un cristianismo completamente diluido. La sociedad iba a misa, mantenía las cáscaras exteriores de la liturgia, pero perdía su esencia. Cuando la sensualidad reemplaza la visión orientada al más allá, la caída de las costumbres no es un accidente, es el núcleo mismo de la revolución. Es un argumento fuerte, y esa caída de costumbres existió, no lo niego. Pero fíjate, ¿has considerado cómo ese clima moral fue desafiado de manera frontal en la vida cotidiana de la época? No toda la sociedad cedió ante esa ola naturalista. Tomemos un ejemplo espectacular que está documentado en nuestro material, Santa Francisca Romana. Una figura interesante. Es fascinante porque ella vivió exactamente en esa transición. Estamos hablando de una Roma prerrenacentista que estaba arruinada, caótica, llena de facciones peleando por el poder. Si la revolución tendencial hubiese arrasado con todo sin resistencia, no encontraríamos casos como el de ella. Ella era de la nobleza, era esposa, era madre. Demostró con hechos que la santidad heroica era posible en el corazón mismo de la sociedad civil, no solo en un monasterio aislado. Es cierto que su caridad fue, digamos, extrema para su tiempo. Ella es la encarnación pura del testimonio contrarrevolucionario. Mientras un sector de la élite abrazaba la codicia, ella oponía la mística y la entrega total a los pobres. Esa santidad actuó como un contrapeso directo a la decadencia. Entiendo tu punto, y el testimonio heroico individual de Santa Francisca es innegable. Sin embargo, yo lo formularía de otra manera, a nivel sociológico. Un puñado de santos heroicos no detiene la marea institucional si las cabezas, los líderes, están corrompidos. El problema central de este siglo de hierro moral, como lo llaman los textos, es que la crisis escaló hasta la cima misma de la jerarquía católica. Hablamos del papado renacentista. Exactamente. Es históricamente imposible ignorar que los pontífices de esta época se comportaron mucho más como príncipes terrenales, líderes militares y mecenas de arte que como pastores de almas. Comencemos con Nicolás V. Sí, se le aplaude por fundar la Biblioteca Vaticana, pero los apuntes nos muestran que él abrió las compuertas a la mundanización sistemática de la curia romana. Inició una tendencia que luego se salió de control. ¿Y de qué manera? Luego tienes a Julio II, conocido literalmente como el Terrible. Su pontificado tuvo un carácter fundamentalmente guerrero. Claro, puso la primera piedra de la nueva Basílica de San Pedro, pero su enfoque principal era el dominio territorial. Y el punto de ebullición, el desastre absoluto, llega con León X. Un papa de la familia Medici. Y eso lo explica todo. Banqueros gobernando la Iglesia. Su pontificado pudo haber sido una era dorada para la escultura, pero fue una catástrofe para la unidad espiritual de la cristiandad. El nepotismo, el lujo desmedido y, de manera muy crítica, el escándalo de la venta de indulgencias. Vender la remisión de las penas del purgatorio para financiar arte fastuoso. Esto provocó una indignación social sin precedentes, y esta mundanización de la jerarquía es la prueba palpable de que el orgullo del humanismo triunfó en el vértice del poder. Entiendo por qué lo ves así, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Me parece un análisis certero de la corrupción institucional y reconozco que los hechos de nepotismo y lujo son irrefutables y dolorosos. Pero, volviendo al análisis del doctor Plinio sobre la contrarrevolución,
tenemos que mirar cómo reacciona el espíritu dentro de la Iglesia. Frente a esos príncipes renacentistas, se levantaron lo que los apuntes llaman voces proféticas. Te refieres a las grandes místicas de la época. Exactamente. Mujeres de un coraje abrumador, como Santa Catalina de Siena y Santa Brígida. Ellas no se acobardaron ante el esplendor cortesano. Piensa en el valor que se necesitaba para enfrentarse al hombre más poderoso de Europa. Santa Catalina, que es doctora de la Iglesia, tenía una reverencia absoluta por el papado. Lo llamaba el dulce Cristo en la tierra. Pero esa misma reverencia la impulsaba a amonestarlo duramente. Es verdad que fue a Aviñón a exigirle al Papa que regresara a Roma. Le exigió que abandonara su exilio de lujo y que limpiara la Iglesia. No dudó un instante en reprender la cobardía del pontífice. El mensaje aquí es vital. La verdadera reforma no iba a surgir de un cambio político, sino de la conversión interior y la valentía. Estas voces mantuvieron intacta la rectitud moral. Fueron faros contrarrevolucionarios en medio de la oscuridad. No estoy convencida de que esas voces, por valientes que fueran, lograran revertir la revolución en su momento, porque el vehículo principal de la cultura de la época estaba secuestrado. Me refiero al arte. El arte renacentista siempre es un campo de batalla en este tema. Y con justa razón. El arte no es pasivo, modela las almas, educa a las masas. Y el arte del Renacimiento operó a escala masiva como una herramienta de la revolución. Al obsesionarse con la proporción humana, con la anatomía perfecta y los mitos de la antigüedad pagana, fomentó directamente la vanidad. Se convirtió en el lenguaje visual del orgullo intelectual. ¿Dirías que eclipsó a Dios? Completamente. Glorificó las capacidades humanas hasta hacer sombra a la majestad divina. Piensa en el contraste. La arquitectura gótica medieval, con sus líneas verticales, obligaba físicamente al hombre a mirar hacia arriba, hacia el cielo. El arte renacentista ancló la mirada del hombre en la tierra, en su propia belleza física. Preparó el terreno psicológico para la rebelión contra el orden sagrado. Si seguimos esa línea lógica, parece que todo el arte estaba corrupto, pero ahí es donde discrepo un poco, y me baso en los ejemplos precisos de los apuntes del profesor Gálvez. No todo el arte del Renacimiento fue un vehículo para el paganismo. La Iglesia supo bautizar esas técnicas. Tenemos el ejemplo majestuoso del beato Fra Angélico. ¿El fraile dominico? Así es. Para él, la máxima era clarísima. Pintar era rezar. Él asimiló perfectamente todas las nuevas técnicas del Renacimiento, el manejo magistral de la luz, el desarrollo matemático de la perspectiva, pero las usó con un propósito diametralmente opuesto al de los humanistas laicos. Él las usó para glorificar a Dios, no la vanidad humana. Y esto no se limitó a los pinceles. ¿A qué te refieres? A que la reacción se dio también en las calles. Su contemporáneo San Antonino de Florencia, que también era arzobispo dominico, combatió sin descanso la corrupción moral en la misma Florencia controlada por los Medici. Además, la Iglesia desplegó a los predicadores de fuego. Mientras los papas construían palacios, hombres como San Vicente Ferrer evangelizaban multitudes masivas hablándoles sin concesiones sobre el juicio final. Los famosos predicadores itinerantes. Y no podemos olvidar a San Bernardino de Siena, un franciscano que recorrió Italia pacificando guerras de sangre entre familias. ¿Y qué hizo con el arte visual? Popularizó la iconografía del trigrama JHS. Llenó las ciudades con el nombre de Jesús para centrar la devoción del pueblo exclusivamente en Dios, quitando el foco de la vanidad humana. Eso es reformar usando la energía de la época. Entiendo la reverencia hacia Fran Angélico y los predicadores de fuego, y su valor es indiscutible. Pero, a pesar de sus esfuerzos, debemos mirar el resultado macro, y aquí sigo la rigurosa conexión lógica que establece el Dr. Plinio sobre el proceso revolucionario. Hay una continuidad histórica innegable, una relación de causa y efecto entre la decadencia cultural del humanismo y la catástrofe teológica que vino después. ¿Estás apuntando a la Reforma protestante? Exacto. Si el Renacimiento fue la revolución en la cultura y en las costumbres, el protestantismo fue su corolario inevitable, la revolución en la teología. El mecanismo descrito en los apuntes es transparente. El orgullo, que ya había sido inflado hasta el límite por el humanismo y su exaltación de la razón individual, condujo inexorablemente al rechazo de toda autoridad superior.
Así llegamos a 1517, el año de la ruptura. La publicación de las tesis de Lutero. Martín Lutero no cae del cielo. Él es el producto final, la consecuencia natural de ese siglo de hierro moral, donde la sensualidad y la codicia habían reemplazado la austeridad de la cruz. Ese clima relajado preparó el terreno fértil para la rebelión. La herejía de Lutero representa el rechazo frontal del magisterio de la Iglesia, de la tradición y de la figura del Papa. Es la culminación perfecta del antropocentrismo, el individuo erigido en juez absoluto de la revelación divina mediante el libre examen de las Escrituras. Esa conexión causal que mencionas es muy fuerte, y es evidente que el clima moral facilitó la crisis. Pero desde la óptica de la contrarrevolución, tu análisis subestima un poco la magnitud, la velocidad y la fuerza de la respuesta institucional católica. Antes siquiera de que Lutero clavara sus tesis en Wittenberg, la Iglesia ya estaba moviendo. Los apuntes del profesor Gálvez resaltan un fenómeno fundamental, la excepción española. La reforma de los reyes católicos. Y del brillante cardenal Cisneros. Bajo la rigurosa guía de la corona, España emprendió una reforma radical de su clero y de sus órdenes religiosas mucho antes del estallido protestante. Y lo increíble es que lograron unir de manera magistral el humanismo erudito con la más estricta ortodoxia católica. El fruto más sublime de esto fue la Biblia Políglota Complutense. Una obra monumental de traducción, sin duda. Fue el pináculo de la erudición renacentista puesto al servicio de la verdad revelada. Gracias a esto, España se transformó en un baluarte inexpugnable de la fe y en el semillero de los grandes santos. Y a nivel universal, la respuesta de la Iglesia frente a la ruptura fue titánica. El Concilio de Trento, que sesionó entre 1545 y 1563. Aunque debemos admitir que Trento no logró recomponer la unidad de Europa con los protestantes. Es cierto, la ruptura ya estaba consumada, pero logró algo igualmente vital. Definió el catolicismo moderno. Proporcionó a la Iglesia una claridad dogmática absolutamente inmovible frente a las ambigüedades de la época. Reafirmó el valor objetivo de los sacramentos y la necesidad indispensable de las obras para la salvación, refutando directamente a Lutero. Y a nivel disciplinar, cambió las reglas del juego para el clero. Drásticamente. Acabó con el absentismo pastoral exigiendo que los obispos residieran en sus diócesis. Impuso el rito romano, la misa tridentina, para garantizar la unidad litúrgica inquebrantable. Toda esta inmensa maquinaria doctrinal lanzó a la Iglesia a una era de santidad militante sin precedentes, tipificada en figuras enormes como San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. Fue una Iglesia purificada y lanzada a la evangelización global. Para ir sintetizando a la luz de este riquísimo intercambio, mi posición se mantiene firme y enraizada en los textos del profesor Gálvez sobre el pensamiento del doctor Plinio. El humanismo y el Renacimiento constituyeron la primera revolución. Fueron, sin lugar a dudas, el ocaso doloroso de la cristiandad medieval. Al exacerbar sistemáticamente pasiones desordenadas, especialmente el orgullo frente a la autoridad legítima y la sensualidad frente a la austeridad cristiana, sembraron las semillas ideológicas de males posteriores como el igualitarismo y el liberalismo. Derrocaron un orden teocéntrico admirable e instauraron un antropocentrismo que preparó el camino inevitable para la ruptura protestante y para la profunda crisis moderna. Por mi parte, asimilando la riqueza de esos mismos textos y el concepto de la contrarrevolución, concluyo que en esta época la Iglesia Católica demostró, una vez más, ser un edificio sólido e inmutable. Ante la inmensa crisis de costumbres generada por el naturalismo renacentista, la respuesta de Dios fue suscitar una santidad heroica e inteligente. La Iglesia supo purificar la belleza estética e intelectual de la época, la despojó de su paganismo y la transformó en un vehículo para dar gloria a Dios, algo que explotaría magistralmente después con el arte barroco. La lección histórica es que la Iglesia se purifica a través de la santidad militante. Creo que, a pesar de que ponderamos de manera distinta los impactos primarios de esta época, ambos podemos converger en una reflexión final fundamental que nos deja el análisis del Dr. Plinio Correa de Oliveira.
La verdadera y definitiva respuesta a la revolución, ya sea en el convulso siglo XVI o en nuestros días, nunca puede reducirse a estrategias meramente políticas o estructurales. Radica ineludiblemente en la restauración de la verdad objetiva y la santidad personal frente al embate de las pasiones desordenadas. Absolutamente de acuerdo. Ha sido un cruce de ideas sumamente enriquecedor, pero queremos advertir a quienes nos escuchan que el material de estudio tiene muchísimas más capas teológicas, filosóficas e históricas que merecen ser exploradas a fondo. Sin duda alguna. Y antes de despedirnos, consideramos imperativo recordar expresamente a toda nuestra audiencia que el marco conceptual, las definiciones exactas, los ejemplos históricos y los fundamentos de la filosofía de la revolución y la contrarrevolución discutidos hoy, provienen en su totalidad de los excepcionales apuntes de la clase de Historia de la Iglesia Católica del profesor Camilo Gálvez, destinados a la comunidad de las Hermanas de María Auxiliadora. Soy Alberto. Y yo soy Laura. Somos parte del equipo académico del profesor Gálvez. Ha sido un honor compartir este riguroso intercambio de ideas. Hasta la próxima.